Hola, hola. Miriam Verónica Lava García les saluda. Vamos a continuar con el segundo tema de las pruebas de acceso del examen al acceso a la educación superior. Ya en el video pasado vimos los números reales, polinomios reales con coeficiente en R y técnicas de factorización. Y el día de hoy vamos a ver ecuaciones de primero y segundo grado con una incógnita. Les recuerdo que no estamos resolviendo ninguna prueba. Ya en la descripción de este video y del video anterior están la resolución de la última prueba que se tomó y en relación al área de matemática, paso a paso. Ahora vamos a utilizar una metodología, una modalidad diferente en la que estoy explicando los prerequisitos que deben de tener ustedes para poder solucionar algunas de las respuestas, algunas de las preguntas del examen. En esta ocasión, como vemos, vamos a ver ecuaciones de primer y segundo grado. Podemos ver que las ecuaciones de primer grado, recordemos sus términos, siempre van a tener dos miembros, el primer miembro y el segundo siempre separados por un signo igual, ¿ya? Por eso se llama ecuaciones, que significa igualdades. Tiene que tener una variable, que es decir, una letra, una incógnita, y esta variable tiene que estar elevado al exponente 1. Por eso vimos en la clase anterior que toda ecuación tiene un grado, y en este caso es de primer grado porque su exponente es el 1 que a veces que no se coloca, ¿no? Pero ya nosotros sabemos que este es de primer grado. Ya. O sea, tiene que tener una variable, tiene que tener dos miembros y tiene que tener una igualdad. Estas de aquí sería para reconocer si es una ecuación de primer grado. A continuación, tenemos las ecuaciones de primer grado. Aquí tenemos, mire, ¿cómo las reconocemos? Tienen términos independientes, que son términos que no tienen incógnitas, tienen una variable y tienen con su coeficiente. Y tiene aquí el signo igual que nos dice que es una ecuación. Y aquí tenemos el primer miembro y después del igual tenemos el segundo miembro. Entonces cumple con las indicaciones para hacer una ecuación de primer grado. ¿Qué hacemos cuando nosotros tenemos esto dentro de nuestra prueba, ¿no? Nosotros vamos a realizar el proceso, ¿ya? El proceso es el siguiente. Lo único que tenemos que hacer es despejar X. ¿Qué quiere decir, o la incógnita, qué quiere decir esta despejar? Quiere decir que vamos a dejar de un lado todo lo que corresponde a X y del otro lado vamos a poner los términos independientes, es decir, los términos que no tienen incógnita. Aquí tenemos este 6 y este 6 que está con signo positivo, porque cuando no tenemos un signo a los lados sabemos que es positivo. Pasa al otro lado por la transposición de términos a negativo. Si aquí está sumando, pasa a la operación contraria que sería restar. Y entonces nos bajaríamos, ¿no? Menos 5x, recuerden, tiene que estar acompañado de su signo que siempre está a la izquierda. Menos 5x más 2x. Y este menos 4x que está en el otro miembro pasa al primer miembro, pero como aquí está sumando, acá pasa a lo contrario. Es decir, como aquí está restando, perdón, pasa a lo contrario a sumar. Ahora ya tenemos aquí en el primer miembro todos los términos semejantes que los podemos sumar o restar. Y en el segundo miembro lo mismo. Entonces, nosotros bajamos el menos 5x y sumamos estos dos signos positivos. Si tengo 2x y le sumo 4x, me da 6x. Y 8 menos 6 me da 2. Ahora, como tengo signos diferentes, tengo que restar. A 5x, a 6x le resto una x, me queda, perdón, a 6x le resto 5x, me queda una x, positivo. ¿Por qué? Porque el signo mayor es positivo. Y no es necesario ponerle aquí al 1, porque aquí lo que nosotros vemos es una x. Quiere decir que la x es igual a 2. Y hemos encontrado la respuesta a esta ecuación de primer grado. Pero vamos a ver un poquito, a ejemplificar con los problemas de la prueba. Nos dice, nos pueden decir que nosotros encontremos una solución, pero nos dice aquí el doble de un número aumentado es 8, es 24. ¿Cuánto es la mitad del número? Primero sabemos que aquí tiene un lenguaje escrito, es un lenguaje que nosotros tenemos que pasarle a un lenguaje algebraico. ¿Qué quiere decir el lenguaje algebraico? Hacer una ecuación que tenga incógnitas. Entonces me dice el doble de un número. Como yo no sé, siempre que usted escuche esa palabra que dice un número, significa que es una incógnita, en este caso es la X. Si usted escucha la palabra que dice primero el doble significa el 2, ¿no? Si dice el triple, el 3, se dice el cuádruple,
El 4, si dice el quíntuple, el quinto, el 5. Entonces, el doble de un número, que es una incógnita, no lo sabemos, aumentado. Cuando nos dice aumentado es el signo más. Si nos dice aumentado, adicionado, ciertos términos que nos dicen que es una suma, que es un aumento, en 8 es 24, significa que es igual a 24. Entonces, aquí nosotros ya lo ponemos. El doble de un número, 2x, aumentado, suma a 8, es igual a 24. Y ya tenemos nuestra ecuación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, como dijimos anteriormente? Despejar x. Es decir, que vamos a dejar x de un lado. Aquí tengo un término independiente, tengo que pasarlo al otro lado. Pero como está con más, está sumando, al otro miembro lo paso con menos 8. A continuación, 2x es igual, y realizo esta resta, 24 menos 8 me da 16. Pero la x, recuerden que tiene que quedar sola. Entonces, al 16, bajo el 16 y este 2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Recuerden, la transposición de términos nos dice que si está sumando en un miembro, pasa al otro miembro a restar. Si está restando en un miembro, pasa al otro miembro a sumar. Si está multiplicando, pasa a dividir. Si está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Ya? Si está en raíz cuadrada, pasa a una potencia y al revés. Entonces, aquí ya, como tenemos aquí que este 2, cuando hay una incógnita con un número juntos, sin ningún signo en medio, significa que está multiplicando. Entonces, 2x, la x la dejo sola y esta 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces x va a ser igual a la división de 16 para 2. 16 dividido para 2 me da 4. Y tengo la respuesta correcta. Ya sé que es igual a 4. Esta es una manera. Cada ejercicio usted lo puede hacer con diferentes formas. Es como la computadora. Usted puede copiar con control, con clic derecho, copiar y después pega. Pero también puede hacer con control V de diferentes formas. Es lo mismo en matemática. Usted puede hacerlo de diferentes maneras. Muy bien. Ahora vamos a ver otro ejercicio de ecuaciones de primer grado un poquito más complicados. ¿Por qué? Porque nos están dando dos términos de ejemplo, de respuesta. Vamos a ver. Un carpintero tiene un listón de madera de 3 metros de largo y necesita dividirlo en dos partes, de tal forma que uno de ellos mida 60 centímetros más que el doble de la otra. ¿Cuál es la medida de cada listón resultante? Entonces nosotros aquí tenemos está en dos partes y no sabemos cuánto mide ninguna de las dos partes. Entonces nosotros tenemos x, que x, la primera parte, que sería esta, que la primera parte más la segunda parte, que sería y, va a ser igual a 300. ¿Por qué 300? Porque aquí me dice 3 metros, pero acá me dice 60 centímetros más. Aquí está en metros y acá está en centímetros. Entonces tengo que convertir los metros en centímetros. Y ustedes saben que cada metro tiene 100 centímetros, lo multiplicamos por 3, entonces nos da 300. Quiere decir que la suma de ambos listones, x más y, me va a dar 300 centímetros, es decir, 3 metros. Pero me dice también que el más largo, es decir, y, el más largo, va a ser igual, dice, va a ser igual al doble, cuando es doble es 2, de la otra, o sea, el doble de x, ¿ya? Aumentada, dice, de tal forma que una de ellas mida 60 centímetros más, es decir, una suma. Entonces, la otra parte más larga va a ser igual al doble de la primera más 60. Ya tenemos aquí, hemos pasado al lenguaje algebraico. A continuación, yo voy a despejar y en la primera. En la primera ecuación, yo voy a despejar y. Y es igual a 300 y este x que está positivo pasa acá a negativo. A continuación, en la segunda ecuación yo voy a reemplazar lo que vale y. Entonces, pongo y, aquí en este caso y, lo voy a reemplazar con lo que yo encontré que era y. Al despejar, 300 menos x es igual a 2x más 60. Ahí voy a despejar x. Se me hace más fácil pasar de este lado los términos independientes y del otro lado los términos con las variables, las x. Entonces 300, este 60 que está positivo pasa al primer miembro a restar, a negativo. El 2x se mantiene y este menos x pasa al otro lado a positivo. Y a continuación vamos a hacer la resta. 300 menos 60 me da 240, 2x más una x me da 3x. Como vimos anteriormente, este 3 está multiplicando la x y como tengo que despejar x, la x la dejo sola y este 3 que está multiplicando
pasa al otro lado a dividir. 240 dividido para 3 a 80. Entonces, X es igual a 80. En las opciones yo tengo dos, miren. Puede ser esta o puede ser esta. Las otras quedan descartadas. Si en su prueba usted ve que solo hay una que tiene el valor que usted ha conseguido, ya no tiene por qué buscar el valor de la Y. Pero en este caso tenemos que buscar el valor de la Y porque tenemos dos opciones. ¿Cómo lo hacemos? En cualquiera de las dos ecuaciones que a usted se le haga más fácil, va a reemplazar el valor de X, porque ya encontró que X vale 80. Entonces nosotros decimos, en vez de X, voy a poner 80 más Y es igual a 300. Y yo despejo, Y es igual a 300 y este 80 que está sumando pasa a restar. Entonces, Y es igual a 300 menos 80 me da 220. Entonces me doy cuenta que la opción correcta no es esta, sino que la opción correcta es la de acá. ¿Se dan cuenta? Sabemos que tenemos que pasar un lenguaje algebraico, eso es la puesta en práctica, pero en sí el proceso algebraico, este proceso de la ecuación es lo que nos va a dar el resultado. Pero si usted no lo pasa a un lenguaje algebraico correcto, no le va a salir el resultado. Pero tenemos aquí un ejemplo, ustedes recuerdan que hay que seguir practicando. Ahora vamos a ver las ecuaciones de segundo grado. Vimos que la ecuación de primer grado la reconocemos porque siempre tiene la incógnita, está elevada al primer grado. En cambio, la ecuación del segundo grado es aquella que la incógnita, es decir, la X, aparece al menos una vez elevada al cuadrado. Si dice segundo grado, es elevado al cuadrado. Si dice tercer grado, es decir, que está elevado al cubo. En este caso, si dice primer grado, es que está elevado a la una potencia, es decir, que no se le ve ningún exponente. Mire, aquí nosotros, en las ecuaciones de segundo grado, siempre tienen que tener por lo menos, mire, este está elevado al primer grado, pero debe de tener una X elevado al cuadrado y un término independiente igual a 0, ¿ya? Ahora, la fórmula general, porque hay muchas maneras de hacerlo. Yo les voy a enseñar la fórmula general, que es un poquito la más difícil, pero lo tienen que saber porque la pueden aplicar en algunos casos. Y después les digo la forma más fácil. La fórmula general que nosotros hemos aprendido desde primero de bachillerato, tenemos, hasta desde décimo, tenemos que de la forma ax cuadrado más bx más c, que va a ser igual a 0. Para que sea la fórmula general, tiene que ser igual a 0, recuerden. El segundo miembro tiene que ser 0. Si no lo encontramos, nosotros tenemos que igualarla a 0. Ahora, debe de tener un término cuadrático. El primer término tiene que estar elevado al cuadrado. El segundo término, que es el término lineal, tiene que haber un coeficiente, es decir, un número cualquiera con una incógnita. Y el tercer término es un término independiente. Y el segundo miembro siempre va a ser igual a 0. Así reconocemos que es una ecuación de segundo grado. Ahora, la fórmula general es igual a x cuadrado más bx más c igual 0. Ya lo sabemos. Si no la encontramos, la igualamos. Si están desordenados, la ordenamos. Ahora, aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo sabemos qué es A, qué es B y qué es C? Estos términos son los números, los coeficientes que acompañan a la incógnita o el término independiente. Es decir, que esta A va a ser igual a 6 porque es el número que acompaña a la x cuadrado. Esta B va a ser igual a 3 porque es el número que acompaña a la x. Y esta C va a ser el término independiente. Y siempre va a ser igual a 0. Miren, ¿no? A es 6, B es 3 y menos 5 es C. Una vez que nosotros tenemos identificado, vamos a aplicar la fórmula. La fórmula me dice que va a ser a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido para 2a. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dice, cuando hablamos de resolver una ecuación de segundo grado igualada a 0, quiere decir que vamos a encontrar cuánto vale la letra x y después de sustituir resultados nos tiene que dar 0. Yo tengo que encontrar el valor de x como la ecuación de primer grado, pero al reemplazar me tiene que dar igual a 0 y esa es la respuesta. Ahora veamos aquí un ejemplo. Vamos a hacer el proceso. La fórmula general, mire, está ordenado x cuadrado más 2x menos 8 igual a 0. Vemos que hay un término elevado al cuadrado, un término que acompaña a la x, un término independiente y que es igual a 0. Ahora, ¿qué número acompaña al 1? Que sería el valor de a. Sería 1. Cuando un término no tiene a los lados ningún número, significa que es el 1. Aquí tenemos una x al cuadrado.
El B sería el número que acompaña al segundo término, que en este caso sería 2. Y C sería el término independiente, que es menos 8. Con la fórmula que nosotros ya tenemos. Ahora, le pueden preguntar, ¿cuál es la fórmula de la ecuación general? Y usted va a saber qué es esta. ¿Ya? Aquí la estamos viendo. Menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC por 2A. ¿Qué es el siguiente paso? Reemplazar. Fácil y sencillo. Donde está B vamos a poner ¿qué número? El número 2. Menos B ahora va a ser menos 2. Aquí va a ser más menos raíz cuadrada de B, que va a ser 2 al cuadrado, menos 4, que es la fórmula, A, que sería 1, y C, que sería menos 8, dividido para 2A, y A es 1. Una vez reemplazado, es como un jueguito, esto es algo muy interesante y muy bonito. Simplemente vamos a reemplazar. Ya una vez que está reemplazado, vamos a hacer las operaciones. Más por menos, porque el signo más, el signo 2, perdón, el término 2 es positivo, más por menos, menos, desaparezco este paréntesis. Si fuera menos, menos por menos, más. En este caso, menos más menos, raíz cuadrada, 2 elevado al cuadrado, 2 por 2, 4 más. Aquí tenemos que estar pendientes porque tenemos que primero multiplicar los signos. Aquí no hay ningún signo en el 1, sabemos que es el más. Entonces, menos por más, menos. Y menos por menos me va a dar más. Yo tengo aquí más. 4 por 1, 4. Y 4 por 8, 32. Es decir, primero multiplico los signos para no equivocarme y después los números. 2 por 1, 2. Ya tengo este punto. Vámonos para acá. Ya tengo, ¿no? X igual a menos 2 más menos, raíz cuadrada de 4 más 32 es 36, dividido para 2. Ahora, resuelvo esta raíz cuadrada. Menos 2 más menos, la raíz cuadrada de 36, 6, dividido para 2. Ahí voy a tener dos opciones, por eso está esto. Una x1 positiva y una x2 que lo hacemos con el signo negativo. Ahora vamos a reemplazar, ya no tenemos más menos, lo voy a hacer solo con más, des en cuenta, el x1 con más. Menos 2 más 6 dividido para 2. x1 es igual, menos 2 más 6 me da 4 dividido para 2. 4 dividido para 2 me da 2. Ya tengo el valor de x1. El x2, en vez de más, le voy a restar, le voy a poner menos. Menos 2 menos 6, signos iguales se suma y se mantiene el signo, me da menos 8. Dividido para 2, más dividido para menos a menos, 8 dividido para 2 a 4. Tengo los dos valores, pero me dice que tengo que buscar el valor, ¿no? Entonces, tengo la ecuación de la recta, ¿y qué hago yo para saber cuál es el valor que me da 0? Si 2 o menos 4. Lo que hago yo es reemplazar en la ecuación que me dieron, voy a reemplazar el valor de x1 en el primer momento. x1 es 2, en vez de x voy a poner 2 al cuadrado, 2 en vez de x voy a poner 2 y el resto continúa. 2 por 2, 4, más 2 por 2, 4, menos 8 igual 0. 4 más 4, 8. 8 menos 8, 0. Entonces 0 igual 0 me da correcto. Pero tengo que, depende de las opciones que usted tenga. En este caso, este ejercicio, si yo reemplazo también el menos 4, también me va a dar 0. Es decir, que para esta ecuación la respuesta para que sea 0 puede ser tanto la positiva, que es 2, como menos 4. Pero hay otras ecuaciones que solamente tienen una sola solución, que es, al reemplazar solo una da la respuesta. Veamos aquí un ejemplo que sale en las pruebas de acceso a la educación. Dice, en un laboratorio mecánico se realizan pruebas en un motor de automóvil para analizar la variación de la velocidad en relación al tiempo y se establece la función. La velocidad de t es igual a t al cuadrado más 3t menos 10. Determina el valor del tiempo en segundos que se necesita para que la velocidad del motor sea igual a 0. Cuando usted encuentre un ejercicio, un problema que le diga que sea igual a 0, significa que es una función de segundo grado que usted tiene que aplicar el conocimiento de eso. Ahora, todo esto que está aquí son distractores aplicados a la vida real. ¿Por qué? Porque siempre ustedes como estudiantes dicen, profesora, ¿por qué me enseña matemáticas si la matemática no la utilizo en la vida real? Pero en realidad no es así, en todo se utiliza la matemática. Entonces, miren, en este laboratorio de mecánica tienen que hacer esto. Para esto yo voy a hacer el proceso, pero me dan solo dos opciones. A ver, vamos a hacer la forma más fácil. Cuando me dan solo dos opciones,
lo más fácil es reemplazar. ¿Por qué? Porque me está diciendo que t, que puede ser x, en el ejemplo que hice anterior, t, el tiempo, porque me está pidiendo el valor del tiempo, puede ser 2 o 5. Como me dice que debe ser igual a 0, yo voy a reemplazar el 2 aquí, la última parte de todo ese ejercicio que hicimos anteriormente. Y si me da 0, esa es la respuesta. Veamos. T al cuadrado, voy a poner 2 al cuadrado. Voy a reemplazar acá. Más 3t, es decir que en vez de t voy a poner 2, menos 10 igual 0. 2 elevado al cuadrado, 4. 3 por 2, 6, menos 10. 6 y 4, 10. 10 menos 10 me da 0. Entonces yo ya sé que la respuesta es 2. Pero por si las dudas, si ustedes reemplazan con 5, o sea, en este ejercicio tiene que ser el 2 o el 5. Ya lo hizo, usted ya pasa a la siguiente pregunta porque sabe que la respuesta es 2. Pero si aquí le dan dos números, ahí sí ya tiene que reemplazar nuevamente para poder hallar el otro valor. Pero aplicando la fórmula, ya vimos aquí, ¿no? Tenemos el valor de A, que es 1, porque no está acompañado, el valor de B, que es 3, y el valor de C, que es menos 10. Aplico la fórmula, reemplazo, hago las operaciones, hago la multiplicación de signos. Aquí tenemos 9 más 40, me da raíz cuadrada de 49. Resuelvo la raíz cuadrada de 49, 7, y hago las dos partes, uno positivo y uno negativo. Al hacer esto, mire, me dan 2 y menos 5. ¿Ya? Aquí yo ya sé que la respuesta es 2, porque esta opción es menos 5. Y acá me sale menos 5, o sea, directamente. Como a usted se le haga más fácil aplicando la fórmula o reemplazando. ¿Ya? Entonces, esta es una manera de que podemos ver las ecuaciones de primer y segundo grado. Y después, con esta información que yo les doy, vayan al simulador y cuando ustedes vean esta fórmula que tienen tres, que aquí el primer término está elevado al cuadrado, el segundo está elevado a la primera potencia y hay un término independiente, y que le pidan que iguale a 0, ya sabe qué hacer. Reemplazar o aplicar la fórmula. Y todavía hay otro método que es con la factorización. Pero bueno, ustedes con la práctica van a ir viendo. Ya le digo, con esa es la metodología que yo quiero utilizar con ustedes. Vean el video y váyanse al simulador y cuando encuentren una de estas, usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Muy bien, de mi parte muchas gracias. No se olviden de suscribirse, compartir el video si es que le ha parecido interesante y darle un like si le gustó, ¿no? Y no se olviden que en la descripción de este video voy a poner 5 videos que yo he realizado ya elaborando una prueba del ser bachiller de matemáticas que incluye los temas que son en el nuevo temario. Muy bien, nos despedimos y nos vemos en la próxima ocasión, que en esta misma semana voy a subir pues el siguiente video de la clase número 3, que serían inecuaciones.